el drama de los padres y el pánico moral. A finales de los 70 y principios de los 80 empezaban las primeras quejas del anime, porque yo creo que fue un pensamiento colectivo, para así decirlo. Se dice que en Chile el Mazinger Z ya tenía su club de fans y su club de detractores. Algunos padres aseguraban que era demasiado violento para los niños. Momento, algo que me olvidé de aclarar es que en esta parte aparece por primera vez la iglesia y las asociaciones de madres de Chile. Y es la primera vez donde se habla de que era machista, de que un anime era machista y sexista al mismo tiempo. Y la verdad que me quedé pensando en esto porque dije, ¿en qué momento aparece algo así en Mazinger? Y te quedas pensando un poco y la verdad que no me quedó muy claro. Hasta que me puse a preguntar en foros y empecé a buscar información en otras partes de internet. Lo cual es muy difícil porque encontrar información de esa época es bastante complicado. Pero se llega a la conclusión de que era porque uno de los personajes tenía torpedos en los pechos, básicamente. Así que puede ser que sea por eso, así que no lo tenemos muy claro. Como digo, si ustedes tienen experiencia o tienen información que quieran compartir o experiencias de esa época, si es que alguien está viendo este vídeo, por supuesto, que quieran compartir de cómo sufrieron la censura o cómo lo vieron en sus carnes, pues déjenlo en los comentarios si quieren hablar. Y eso, básicamente es lo único que encuentro que podría ser lo más machista y sexista en este anime. Así que nada, eso es lo que quería aclarar básicamente. Y en Argentina los diarios publicaban notas alarmadas porque, atención, los robots se golpeaban entre sí. Y sí, la gran preocupación nacional era que un robot de metal pegara a otro robot de metal, digamos. Llegamos a los 80 y la lista de acusados creció. Los noticieros empezaron a hablar de dibujos violentos y se atrevían a señalar a Candy Candy porque era demasiado triste. Sí. Sí, joya, porque ver Bambi y Dumbo no traumó a nadie, ¿no? O sea, también pusieron en la mira a Robotech porque tenía temas bélicos, bueno, nada, una cosa sin sentido, básicamente. Bueno, las quejas iban una detrás de otros y siempre eran los mismos grupos, los padres, ese comité no oficial que decidía qué podían ver sus hijos, ya que estaban también qué podían ver el resto del planeta, por así decirlo. En los 90, el miedo cambió de máscara, el satanismo. Y sí, hay un dato curioso, que esto yo creo que sí es un poco más oficial, pero bueno, no es tan... no se puede tomar en cuenta porque como digo, todo es un pensamiento colectivo al fin y al cabo, que se dice que Brasil fue uno de los primeros países en levantar la voz por esto. En México incluso tenían su propio término para este fenómeno. Y sí, los grupos religiosos llamaban a esto las caricaturas satánicas chinas. Sí, con esto ya te das un poco cuenta de un poco la ignorancia de esa época, donde si algo era un poco raro, lo censuraban o trataban de hacerlo desaparecer. Bueno, nada nuevo de la religión, ¿no? Y sí, lo de monas chinas no es nuevo, por así decirlo. Solo para que vean lo tonto que era esto a lo que me refiero con que los grupos religiosos eran, digamos, bastante raros y al mismo tiempo un poco entre racistas y con ganas de desinformar, por así decirlo. Esto es un folleto de Perú, no se tiene muy bien cuándo es la fecha, así que podría ser de los 90 más o menos, que es información que encontré por ahí de alguien que subió esta información en un foro, que decía que esto era un folleto de Dragon Ball donde hablaban de lo satánico que era. Bueno, voy a leerlo un poco. La compañía Bing Studios Shueisha Animation es una de las mayores éxitos en Japón, creadores de muchos dibujos animados como Senki Sailor Moon, los Thundercats y Caballero del Zodiaco, etc. Creador también de Dragon Ball, dibujo que le sigue dando millonarias ganancias, de cual ha cautivado la atención de niños, adolescentes y jóvenes. Ya que dice, ¿sabías que estos creadores tienen pactos con Satanás? ¿Qué significaba Dragon Ball? Significaba la bestia en venida. Aquí sobresale un luchador de artes marciales llamado Goku, cuyo nombre verdadero es Kakaroto,
que significa posesión maligna. Este personaje pertenece al mundo de los Saiyajinos. En algunas zonas orientales a los demonios se les llama Saiyajin. En sus luchas emplea técnicas cuyos nombres significan algo, por ejemplo, el Kamehameha, palabras usadas por brujos y espiritistas japoneses en ritos satánicos quienes sienten el poder y protección. ¿Cómo que ritos satánicos, hijo de su madre? Estamos hablando de los templos japoneses, o sea, ¿de qué estamos hablando acá? El Kaioken, poderosa fuerza maligna que reciben los hechiceros y espiritistas para ascender a más. ¿A más qué? La esposa de Goku se llamaba Mil, no se llamaba Mil, era Chichi, pero le cambiaron a Mil porque era menos raro acá en Latinoamérica, digamos, porque Chichi significaba otra cosa. Que así se llama una colonia japonesa cuyos habitantes son brujos, hechiceros y espiritistas. Ven a lo que me refiero con que eran muy extremistas y un poco racistas en este sentido, que para tratar de calcar al anime como satánico se inventaban este tipo de cosas. O sea, esto simplemente es un folleto, un panfleto de Perú que, según tengo entendido, daban en los colegios de algunas partes de Perú, pero me quiero imaginar que en muchas partes de Latinoamérica algo tuvo que ver más de este estilo. Me pregunto si es que hay algo más, si es que hay gente que tiene información o fotos de este tipo de cosas. Estaría muy genial verlos. Así que nada, eso quería aclarar básicamente. Pero llegamos a la bendita época de los 2000. A pesar de todo, el anime seguía vivo en nuestra programación. Bueno, quizás no tanto para España. En Latinoamérica, las cadenas intentaban traernos animes como podían, resistiendo las quejas y los tijeretazos. Y sí, aquí voy a dar mi opinión, que seguramente es muy impopular, que 4Kids, así como ellos hicieron la peor censura del mundo, que censuraban hasta una pistola de agua, hicieron su parte para traer series de anime. Fue horrible la forma en la que lo intentaron, occidentalizando todo, haciendo un atentado a la cultura en general japonesa, pero hay que reconocer que, bueno, algo de lucha tuvieron, por lo menos para traernos anime y que se pudiera ver, pero aún así yo diría que casi como que no funcionó demasiado. Más allá de los benditos 2000, para la fortuna de todos, emergió un rayo de esperanza: las bibliotecas, la piratería y sobre todo el internet. Primero fueron las bibliotecas locales y clubes de fans, donde algunos curiosos encontraban VHS con animes desconocidos. Luego vino la era dorada de la piratería, cuando se empezó a vender en tienditas de cómics o videoclub casetes que nadie sabía de dónde venían, y menos mal, porque era eso o nada. Los fansubs fueron un verdadero acto de amor. Gente común en casas traducían y subtitulaban series que no se podían conseguir oficialmente y las compartían con otros fans. Dato curioso, los fansubs nacieron en los años 80 en Estados Unidos, pero pronto cruzaron el Atlántico, llegaron a México, Chile, Argentina y Brasil, donde aficionados hacían copias en VHS o CD para pasárselo entre amigos. Y luego llegó el internet. Los primeros fansubs digitales se difundieron por foros, servicios P2P como Emule o BitTorrent, y toda esa comunidad creció con acceso ilimitado al anime japonés. Como dice un usuario de Reddit, por el 2000 yo bajaba un montón de material, me involucré en el mundillo del anime. Para mí internet fue la salvación. Siendo sincero, es un pensamiento que comparto bastante. Gracias a todo eso, el anime sobrevivió. Aunque las cadenas censuraban y los padres se preocupaban, la comunidad friki hizo todo lo posible para que el anime siguiera vivo y la cultura del anime creció a lo loco. Para ir cerrando el vídeo, quería dejar un poco mi experiencia personal en esto. En general, en mi caso, tuve suerte de que mis padres no se dejaban llevar por tonterías como estas. El único obstáculo real fue casi la situación económica, y aún así, gracias a la TV pude disfrutar de series como Zoids, Medabots o los clásicos de la época. Gracias a los alquileres o los DVDs piratas, conocí Supercampeones, Dragon Ball, Senseiya, lo típico. Lo más cercano que tuve a esos delirios fueron mis tías. No sé por qué siempre cuando alguien habla de esto, las tías, es como que las tías son los principales atraidores de este tipo de cosas, ¿no? Dios mío, con ellas fue que escuché la famosa palabra y la famosa frase esta de: no deberían ver Pokémon porque Pikachu significa 1000 veces más que Dios, o algo así era la frase. Ocasiones a demonios
De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Pikachu es una combinación al revés que significa Rupichu, que quiere decir más poderoso que Dios o 100 veces más poderoso que Dios. Con el tiempo, la situación de mi familia mejoró y tuve contacto con el internet por primera vez, y ahí se me abrió el mundo. En 2010 todavía podía encontrar animes completos en YouTube. Por fin vi los capítulos de series que había dejado inconclusas. Por fin pude ver cómo terminaba Medabots, cómo terminaba Dragon Ball, cómo terminaba Doraemon. Aunque también obviamente me crucé con vídeos míticos de esa época. El Dragon Ball satánico, el final de Doraemon o el mítico Oliver sin piernas. Que Dios mío, eso eran joyas de la desinformación. Eran oro puro, en el peor sentido. Y así poco a poco, gracias al internet, pude disfrutar del anime en todas sus variantes, sin filtros, sin miedos y sobre todo con la capacidad de separar la fantasía de la paranoia. Y si me lo preguntan a mí, no volvería atrás ni por asomo, porque entiendo la nostalgia de algunos de ver el anime por la televisión, pero tener que aguantar a los censuradores o llorones, prefiero tener mi buen acceso a mis cosas frikis en internet, porque sí, hasta el día de hoy siguen haciendo censuras absurdas en el anime. Y con esto concluido, si quieren pueden dejarme sus anécdotas como el friquismo entra a sus vidas, y pronto me gustaría hacer un vídeo relacionado con España y más vídeos relacionados con esto en general. Así que con esto me despido, hermosos, bye bye.